Uno de los más grandes engaños del enemigo de Dios es la promesa de la paz. El enemigo de Dios promete también la paz. Quienes han caído en este engaño dicen: cuando tenga una casa, o sea, una paz, ¿verdad? Cuando tenga esta casa voy a tener paz. Cuando tenga este carro voy a tener paz. Cuando tenga estas cosas voy a tener paz. Busca la paz. El enemigo nos presenta cosas del mundo como si fueran capaces de darnos la paz que nosotros necesitamos. Algunos dicen: cuando me alivie voy a tener paz, cuando se me quiten mis enfermedades, cuando se acaben mis dolores, voy a tener paz. Y cuando llegan a tener todo eso que quieren, se dan cuenta de que ahí no está la paz que buscaban. No están satisfechos, no están tranquilos, no están a gusto, no tienen la paz que creían que iban a tener cuando alcanzaran esas cosas. Esto lo escuchamos hoy en el Evangelio. Jesús, al ver la ciudad de Jerusalén, llora. Está en el huerto de los Olivos, en un lugar donde se puede ver todo el templo. Se alcanzaba a ver el templo, y ese templo ya no existe. Se cumplió esta profecía de Jesús: no quedará piedra sobre piedra. Y no quedó piedra sobre piedra. Ni siquiera se sabe dónde estaba el templo de Jerusalén. Todo fue arrasado, todo fue quemado, todo fue destruido. Entonces Jesús ve la ciudad y lo sabe. Él sabe lo que va a pasar. Solo Dios conoce el futuro. El enemigo de Dios sabe y conoce lo que Él está trabajando. Saben qué es lo que va a haber porque lo está trabajando. Dios sí conoce el futuro. Y entonces Jesús aquí es que llora. Jesús llora viendo la ciudad de Jerusalén. Si al menos comprendieras, dice, si al menos comprendieras este día lo que conduce a la paz, pero eso está escondido a tus ojos. ¿Qué es lo que conduce a la paz? ¿Qué es lo que conduce a la paz? Primero, el Espíritu Santo le comunica la paz a aquellos que lo reciben, aquellos que se llenan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les comunica la paz de Dios, que es una paz sobrenatural. No es una paz natural, no es una quietud, ni es la ausencia de problemas, ni es la ausencia de guerras. Esa es la paz a nivel humano. Lo que el Espíritu Santo nos da es una paz sobrenatural. Es la paz en la que Dios vive, una gotita de la paz en la que Dios vive. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para tener esta paz? Necesitamos el Espíritu Santo. Y resulta que al Espíritu Santo no se le puede recibir si no se reconoce a Jesús como el enviado del Padre. No se le puede recibir si no se acepta a Jesús como Salvador. No se puede recibir. El Espíritu Santo Jesús lo ganó para los que lo aceptan a Él. Entonces se necesita, para tener la paz necesitamos al Espíritu Santo, y para tener al Espíritu Santo necesitamos reconocer y aceptar a Jesús como el enviado del Padre. El cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Adán y que después le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, de las promesas que hablaba a través de los profetas. Jesús es el cumplimiento de todo esto. Sin el Espíritu Santo somos incapaces de amar sobrenaturalmente, que solamente podríamos amar de una manera natural, pero no de una manera sobrenatural. Y si no se ama de una manera sobrenatural, el ser humano, como es muy inestable, lo más posible es que vaya a haber guerras. Siempre donde no hay paz es porque hay una guerra, hay una inquietud en el corazón. Si en un matrimonio, en una familia, no están llenos del Espíritu Santo, va a haber guerras. Va a haber guerras en esa familia, va a haber guerras. Necesitan estar todos, no solamente uno ni dos.
Todos necesitan llenarse del Espíritu Santo. Si todos reciben la paz de Dios, en ese lugar va a haber paz. Pero si no reciben todos la paz de Dios, si solamente reciben esa paz uno o dos, va a haber persecución. No va a haber guerra, pero va a haber persecución ahí. Porque para que haya guerra tienen que haber dos personas que están dispuestas a pelear. Si no hay dos personas dispuestas a pelear, no puede haber guerra. No puede haber un pleito. Algo que ya hemos platicado las otras veces de aquellos dos monjes que tenían 50 años en el monasterio, estaban sentados ahí desayunando, y un monje le dice al otro, ya los dos viejitos, le dice: oye, ¿te das cuenta que tenemos 50 años aquí y nunca nos hemos peleado? Y el otro le dice: sí, sí, cierto, nunca nos hemos peleado. ¿Qué te parece si nos peleamos una vez en la vida? Pues si quieres nos peleamos una vez en la vida. Y tú dices: ¿qué te parece si nos peleamos por este pan? Como tú digas. Y dice: ese pan es mío. Si es tuyo, tómalo. Cuando hay, porque hay dos dispuestos a la pelea. No puede haber una guerra si no hay dos. Si uno de los dos hay paz, no hay guerra, hay persecución. Pero no hay guerra. La guerra solamente se da cuando en los dos corazones falta la paz de Dios. La paz de Dios, le faltan pilas a esta cosa ya está como yo, le faltan pilas ya esta cosa. Entonces necesitamos nosotros la paz de Dios, la paz de Dios. Si en una familia no está la paz de Dios, va a haber guerras, y si en algunos está el Espíritu Santo, entonces va a haber persecuciones. Y la mayoría de las veces las guerras se van a dar por cosas insignificantes, por cosas inútiles, por cosas que después hasta avergüenzan. Por eso dice Jesús que llegará el día, dice, hablando de Jerusalén y también de nosotros que hemos perdido la paz. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con todos tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida por Él. Porque sin Jesús no hay Espíritu Santo. Y sin Espíritu Santo no hay paz y no hay amor sobrenatural. Ni paz sobrenatural ni amor sobrenatural. La paz, repito, está en reconocer a Jesús y llenarnos del Espíritu Santo por los méritos de Jesús. Claro que nosotros tenemos que disponernos, pero el bien que yo haga no atrae al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ganó Jesús para nosotros, no lo hemos ganado nosotros, lo ganó Jesús para nosotros. Esa paz de Dios en nosotros se va a alimentar de una obediencia dócil, se va a alimentar del sacrificio, no es cualquier cosa, y va a costar trabajo. Se alimenta de la obediencia dócil, se alimenta del sacrificio de nuestra voluntad. Por eso Jesús nos dejó muy claro la orden, el mandato, un mandamiento nuevo les dice Jesús: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Como yo los he amado. Esa es la novedad. Ámense, pero como yo. Y Jesús nos ama desde el Espíritu Santo, desde el poder del amor divino. Por eso dice: ámense como yo. Entonces tenemos que tener el mismo espíritu que guió a Jesús. Tenemos que tener el mismo espíritu para poder amar como Él nos amó a nosotros, y para poder amar a nuestro prójimo como Él lo amó. Entonces la orden es esa: ámense como yo los he amado. Por eso solamente amando podemos nosotros gozar de la paz sobrenatural. Si no hay paz sobrenatural, la paz humana siempre está en riesgo. ¿Cuántos tratados de paz se han firmado y terminan volviendo a agarrarse a balazos y agarrarse a bombas y de todo? Esa es la paz humana, es algo muy inestable. La paz de Dios es una paz sobrenatural, es la paz en la que Dios vive. Es la paz en la que Dios vive. Una sola persona que nosotros no amemos, una sola persona, y no podremos gozar de la paz de Dios.
No vamos a poder gozar de la paz de Dios. Una sola persona. No necesitamos odiar al mundo. No necesitamos tener 1000 enemigos, 100 enemigos. Entonces decíamos que la orden de Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, si falta el amor, ya faltó todo para nosotros. Si falta el amor es porque no está el Espíritu Santo en nosotros. Si no hay amor, no va a haber paz. Si no hay paz, no hay nada. Ya no hay nada en nosotros, porque el que no tiene a Dios, ¿qué tiene? No tiene nada absolutamente. El amor entonces va a exigir por eso el sacrificio, darnos hasta el sacrificio, porque Jesús dijo, ámense como yo los he amado, y Él nos amó hasta el sacrificio, hasta la muerte y una muerte de cruz. Ámense como yo los he amado. Por eso la paz la recibe el que se da en sacrificio, el que ama, el que perdona. Ese puede recibir la paz, pero no sin el sacrificio, porque esto nos cuesta mucho. No es natural, es algo sobrenatural. Si yo me esfuerzo, no voy a poder, pero cuando yo me esfuerzo, Él me da la gracia para que yo pueda. Si yo me esfuerzo por hacer esto, Él me da el Espíritu Santo, que es el que me ayuda, que es el que hace que yo pueda hacerlo. Sí, es el Espíritu Santo el que lo va a hacer en mí, pero necesito yo esforzarme, querer perdonar, querer amar. No es fácil en nosotros, ni siquiera dentro de la familia. Ni siquiera dentro de una familia es difícil a veces que los hijos perdonen a sus padres, que los padres perdonen a veces a ciertos hijos, no a todos, pero a algunos sí les cuesta más trabajo. A veces entre los esposos les cuesta trabajo el perdón. Donde no hay perdón, no hay amor. Donde no hay amor, no está el Espíritu Santo. Allí no hay paz. Allí no hay paz. La persona podrá estar quieta, pero no va a poder estar en paz, porque la paz solamente viene cuando uno hace el sacrificio de sí mismo para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que amemos. Y como no vamos a poder lograrlo, cuando nos esforcemos, el Señor nos va a dar la capacidad a través del don del Espíritu Santo. Esto es lo que nuestro buen Dios quiere. Esto es lo que nuestro buen Dios quiere y espera de nosotros. Es indispensable varios elementos para poder tener la paz. Para tener paz también es indispensable la pureza. La pureza no solamente en el cuidar nuestro cuerpo, la pureza en el mirar, la pureza en el hablar, la pureza en los pensamientos. Todo tiene que tener pureza en nosotros. Si no hay esa pureza en nosotros, entonces nosotros no vamos a tener paz. La lujuria lo que hace es llenar de inquietud a una persona. Por eso aquel que no puede ver con buenos ojos a los demás, pierde la paz, pierde la paz, pierde la paz, pierde la paz. Es una guerra, es un sacrificio de nosotros para poder tener esta paz. Por eso se necesita un elemento indispensable, la pureza. No solamente el amor, sino la pureza, un desorden sexual, y no hay paz en el corazón. Por eso nos tenemos que cuidar mucho, y se tienen que cuidar mucho los que están casados por la iglesia, porque si en el matrimonio, si en la pareja, si en la comunicación íntima que tiene la pareja no hay pureza, no habrá paz entre los dos. Va a haber guerras. La ausencia de paz en los dos, cualquier cosa va a detonar una guerra, cualquier cosa. Es cuando se detona una guerra así de fácil, es signo fuerte de que no hay una presencia del Espíritu Santo en esa persona. No puede haber, porque el Espíritu Santo es paz. Es una paz imperturbable. Cuando a ti te pueden quitar la paz es porque no era la paz de Dios. La paz de Dios es imperturbable. Cuando la NASA hace los estudios acerca de la sábana santa y analizan el rostro de Jesús, ellos dicen, nunca habíamos visto que alguien que muriera con tanto sufrimiento tuviera paz, muriera con paz. Dicen, nunca habíamos visto eso. Es que la paz de Dios es imperturbable.
Cuando se llega a esa paz, ya no se participa en la guerra, se soporta la persecución, pero ya no se vive en una guerra. Cuando haya guerra, cuando haya controversia, entonces significa que hay falta del Espíritu Santo en el corazón. Siempre es una de las señales que tenemos nosotros para empezar a trabajar todo eso en nuestros corazones. Es muy caro por eso el desorden sexual. Un desorden, un gustito sexual, pero te quedas sin paz. Y si te quedas sin paz, ya no tienes a Dios. Y si te quedas sin Dios, ¿qué tienes ya? Si te quedas sin Dios, ya no tienes nada. Te acabaste, te quedaste absolutamente sin nada. También la falta de paz en nosotros provoca tibieza espiritual. Tibieza espiritual. ¿Por qué? Pues sin la paz no se puede orar verdaderamente. Si no tienes paz en el corazón, no puedes concentrarte en Dios. No es concentrarse, la oración no es concentrarse en Dios, porque no es necesario eso, sino ser conscientes de con quién hablamos nada más. Pero cuando nuestra mente está inquieta por algo que no resolvimos, por algo que no está en su lugar, si estamos con una mente inquieta, pues no vas a poder pensar en lo que estás haciendo, no vas a poder hacer una oración verdadera, podrás repetir cosas. Por eso hay gente que se termina el rosario y no saben a qué hora se terminó. Su mente estaba en otro lado, su mente volaba por otros lados. Se nos va el tiempo, se nos escurre el tiempo. La tibieza espiritual, ¿por qué? Porque sin la paz no se puede orar verdaderamente. Y el que no ora verdaderamente no se alimenta lo suficiente, no se alimenta adecuadamente. Fíjense todos los efectos que tiene esto. Fíjense cuántos efectos. Y si un papá, si una mamá, por no tener al Espíritu Santo en su corazón, pierden la paz, todos la van a llevar. No solamente la persona que perdió la paz, todos los que estén a su alrededor, todos los que estén, todos los que le amen, todos los que le conozcan, donde trabaje, porque va a traer una inquietud. Y todo eso se refleja en el rostro. Se refleja la dureza en la frente, se refleja la dureza en las quijadas, la mordida que se da, la rabia que a veces se llega a sentir. Todo eso se tiene que eliminar. Eso es contrario al Espíritu Santo. ¿Quieres el Espíritu Santo? Tienes que soltar todo. Tienes que soltar todo. Escuchamos hoy en la primera lectura a Matatías, cuando manda el rey a unos representantes suyos para que obligue a todos a que ofrecieran sacrificios a los dioses paganos, a que comieran carne. ¿Y qué hizo Matatías? No, les dijo a todos: el que tenga celo por la ley de Dios, sígame. ¿A dónde? Al desierto. Al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque ahí son pocos los que lo siguen al Señor, son pocos los que se llenan del Espíritu Santo, por eso son pocos los que se entienden. ¿Quién podrá entender a un santo? Solo otro santo. Los que no son santos no pueden entender a un santo. Por eso en el desierto, porque se quedan solos, porque se quedan sin nada. Ahora ven con claridad, ahora rechazan lo que antes no rechazaban, y eso los va orillando hacia el desierto. Por eso es tan importante. La falta de paz nos lleva a una tibieza espiritual. El amor, la humildad, la obediencia y la pureza son las columnas que sostienen la paz. Sin estos elementos no hay paz en el corazón de nadie. Amor, humildad, obediencia y pureza. La humildad, ¿por qué? Porque la humildad favorece el perdón y el perdón favorece el amor. Entonces necesitamos una cosa de otra. El perdón nos facilita seguir amando, y seguir amando habla de que nosotros tenemos una fuerza no natural. Si yo reacciono contra ti, eso es natural. Pero si tú me agredes y yo no reacciono, eso no es natural, eso es sobrenatural. Eso es algo que no pertenece a la naturaleza humana. Nuestra naturaleza tiende a defenderse. Nuestra naturaleza tiende a buscar, a proteger la vida, a proteger la familia. Nuestra naturaleza tiende a esto.
pero nosotros tenemos quien nos defienda. Entonces no somos nosotros los que vamos a poner en orden todo esto, es Dios. Lo que nosotros necesitamos hacer es acercar a todos a Dios. Por eso cuando si una persona es agredida y permanece en paz, esa no es una paz humana, esa es una paz sobrenatural. Claro que hay quienes tienen una concha de caguama, ¿verdad? Que aguantan un chorro, pero no me refiero a esos, sino a aquellos que sí sentían, reaccionaban, pero ya cuando se tiene el Espíritu Santo, ya no. No vas a perder a Dios por una debilidad humana en aquella persona. No vas a perder a Dios porque esa persona no esté de acuerdo contigo. No vas a perder a Dios por eso, pero eso ya sería un signo de sabiduría. Eso ya sería un signo de sabiduría no natural, sino sobrenatural. Esa es la que da el Espíritu Santo, el amor sobrenatural. Pero para esto, repito, necesitamos por eso la humildad. Sin la humildad no vamos a poder aguantar, no vamos a poder seguir a Jesús. Si a mí el que me la hace me la paga, ¿cómo sigo a Jesús? ¿Cómo sigo a Jesús? No lo voy a poder seguir porque no tenemos la misma forma de pensar, no tenemos la misma forma de actuar. ¿Cómo voy a seguir yo a Jesús? No podría yo seguir a Jesús de ninguna manera. Entonces, ese es un termómetro que nosotros podemos tener para nosotros, un termómetro de que si la agresión es hacia nosotros, es diferente cuando la agresión es hacia Dios. Vemos a Matatías hoy. Le ofrecieron, tú eres el más viejo, a ti es el que si tú haces esto, todos te van a seguir, porque todos te respetan. Si tú haces lo que el rey dice, te va a llenar de regalos, te va a dar oro, te va a dar plata, vas a ser amigo del rey, te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Y este hombre, cuando ve que uno de los judíos por miedo a quién sabe qué, se acerca para ofrecer sacrificios que el rey estaba pidiendo, Matatías monta en cólera santa y entonces corre. No es porque no es por él, a él no le hicieron nada. Le estaban haciendo a Dios y no lo aguanta, pero a él, si le hubieran hecho a él no hubiera reaccionado de esa manera, no hubiera reaccionado. Eso es lo que el Señor quiere y espera de nosotros, pero si esto es sobrenatural, entonces no es por tus fuerzas, es por lo que te llenes del Espíritu Santo. Y entonces si no podemos nosotros, si no tenemos esta fuerza sobrenatural, entonces hay que trabajar sobre el Espíritu Santo, hay que pedir la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo. Si hay amor, si hay humildad, si hay pureza en la forma como nosotros nos acercamos los unos a los otros, en la forma como hablamos entre nosotros, como nos tratamos, todos los que nos rodean, si hay amor, si hay humildad y hay pureza, especialmente con aquellos que nos han hecho daño, especialmente con aquellos, esto no solo demuestra que el Espíritu Santo está en nosotros, sino que está creciendo en nosotros. Porque a veces la persona puede tener ya algo del Espíritu Santo, pero todavía sus pasiones desordenadas se desbordan, pierde el control, y cuando se pierde el control, el Espíritu Santo respeta. No es que no pueda, respeta. Pero aquella persona que tiene ese dominio propio y que es capaz de callarse y pensar con sabiduría y que quiere permanecer fiel a Dios, crece el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda. Porque no es natural, no se puede humanamente hablando. Humanamente hablando, todos tenemos un límite, y si una persona atraviesa el límite, se destapa todo lo que somos nosotros. Si alguien atraviesa el límite, pero si se tiene la fuerza del Espíritu Santo, es otro boleto, porque no es natural. Nadie va a entender.
Nadie va a entender cómo se contuvo, cómo no hizo, cómo no gritó, cómo no se vengó, cómo no hizo esto, cómo. Es que no entienden porque no poseen el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les da una paz que es capaz de vivir de esa manera, pero solamente a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener estas columnas que hagan que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Tratar bien al que nos ha tratado mal hace que nos quedemos en paz. Hace que nos quedemos en paz. Es bien difícil esto, sí, y es mucho las oportunidades que vamos a tener. Si una persona nos agrede a nosotros, es la oportunidad para poner en práctica lo que sabemos. Por eso Dios permite. Si Dios no permitiera, no se podría. No se podría. En una ocasión viajé allá a Sonora, está con un sacerdote que tenía un muchacho que tenía lo que se llama palabra de conocimiento, sabía lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Y en una misa que celebró el padre, varios se dieron cuenta, un hombre se formó a comulgar y llevaba una botella en la mano, más o menos escondida, pero una botella. El padre ni cuenta se dio. Y entonces ya después de la celebración, alguien le dijo: padre, había un hombre que venía a comulgar y traía una botella en la mano. Y aquel al que Dios le había dado esa palabra de conocimiento, esa ciencia de Dios, le dijo: bueno, es que el Señor lo que me hace entender es que se la iba a estrellar en la cabeza, pero Él, Dios, no se lo permitió y no pudo hacerlo. Entonces, cuando alguien sí puede hacernos daño, es porque Dios lo permite, y si lo permite es porque ve que ya podemos, pero tenemos que querer, tenemos que utilizar lo que hemos recibido de Dios. ¿Cómo va a pasar un niño de primaria a secundaria? Pasando los exámenes. Así es como sube de nivel. Nosotros tenemos que pasar pruebas para poder aumentar el nivel. Si yo me esfuerzo a algo que no es natural, porque yo siento el impulso y quiero yo desquitarme de una persona y no lo hago porque no es esa la voluntad de Dios y no quiero hacerlo, pero hay algo que me impulsa, pero no quiero, el Señor me da la gracia de no hacerlo. La fuerza viene de Él, no de mí. La fuerza viene de Dios, pero yo tengo que preparar el terreno para que el Espíritu Santo pueda venir a mí. El que no perdona, pues es porque no ama. Si yo no te perdono, pues es porque no te amo. Por eso es porque no te voy a perdonar. Y si no amo, otra vez caemos en lo mismo. No voy a tener paz. Y si no tengo paz, todo el que esté cerca de mí está en riesgo de que lo insulte o de que cometa algún pecado yo. Todo el que esté cerca de mí va a estar en riesgo. Por eso necesitamos tener al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no tendríamos la fuerza para enfrentar todo esto. Lo que nos pide Dios es sobrenatural, pero Él nos va a dar esa fuerza sobrenatural, el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros es el amor de Dios en nosotros. Y el amor de Dios en nosotros nos eleva a la presencia de Dios y permite que Dios descienda y habite en nosotros y nosotros habitemos en Él. Es el misterio de la inhabitación trinitaria. ¿Cómo es posible que Dios permita que una criatura infinitamente inferior a Él habite en, eso significa inhabitar, habitar en Dios? Fíjense, no es con Dios, no es a un lado de Dios, es en Dios. Esto es demasiado, por eso la guerra es tan difícil, por eso la guerra es tan dura, por eso sentimos tan fuerte, por eso el enemigo nos ataca tanto, para que no nos dejemos, para que nos pongamos al tú por tú, para que perdamos la paz, perdemos la inhabitación trinitaria. Perder que Dios habite en mí.
Es una guerra sorda, se le llama, ¿verdad? Porque se aturde el cerebro, porque no está acostumbrado a lo sobrenatural, está acostumbrado a lo natural, pero se tiene que ir acostumbrando a las cosas sobrenaturales. Entonces el Espíritu Santo en nosotros nos eleva y Dios desciende al que lo busca, al que pone los medios para encontrarse con Él. Nosotros ponemos medios humanos insuficientes. Dios pone el medio divino súper suficiente. Pero sin el esfuerzo de nosotros no va a haber nada. No va a haber nada. No va a haber nada. Este amor de Dios en nosotros habla de que nuestro buen Dios bajó a nosotros ya, que nosotros quisimos subir a Él y Él ha bajado a nosotros y ha puesto su morada en nosotros. Por eso, cuando una persona se llena de paz, muchos de los que le rodean sienten un deseo muy grande de un abrazo. ¿Por qué? Porque se percibe a veces ese amor de Dios, y entonces todos queremos el amor de Dios. Todos queremos el amor de Dios, pero necesita la persona llenarse del amor, que Dios baje, y para que Dios baje es porque tú subes, y tú subes si no pones tanta atención en lo que te rodea, si no pones tanta atención en ti, si no pones tanta atención en lo que te hacen o en lo que te dicen, sino que soltando todo eso, te agarras de Dios, pones toda tu atención en Dios. Quieres subir, Él te sube. Es como el bebé, cuando el niño de 4 o 5 años, no sé en cuántos años ya los niños caminen. Yo ya nada más los veo caminar de repente, no sé qué edad tienen, pero cuando el niño están así, de repente llega la mamá, llega el papá, al que quieren mucho, medio camina el niño y levanta las manos. No se sube al papá porque no puede, pero levanta las manos y el papá entiende, quiere que lo cargue, y entonces se agacha, lo carga y lo pone al nivel de su rostro. Eso es lo que Dios hace, pero cuesta. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, pero cuesta. Esto no es nada más de pedírselo, tienes que disponerte a luchar, a vencerte, pero con la fuerza de Él, no con la tuya. Tú pones hasta donde puede la fuerza humana, que no da para nada, que no alcanza. Dios pone lo que a nosotros nos falta. Por el amor de Dios habita entonces en nosotros. Si amamos de una manera sobrenatural y no natural, entonces Dios está habitando en nosotros y nosotros estamos habitando en Él. Por eso nadie está disculpado de no amar. Nadie está disculpado. El que se disculpe a sí mismo y diga que tenía la razón, que así tienen que ser las cosas, está bien, puedes hacerlo porque tienes libertad, pero no vas a tener paz. Es señal de que no está el Espíritu Santo. Es señal de que no está el Espíritu Santo. Por eso nadie, aunque nos hagan mal, si Dios le permite a alguien hacernos mal, lo va a lograr. Y si Dios no se lo permite, no va a poder hacer nada, no le va a resultar nada de lo que quiere hacernos. Pero si Dios se lo permite, sí va a poder. Y si Dios se lo permite, puede ser que te esté poniendo a prueba, puede ser que te esté purificando, pueden ser tantas cosas. Por eso podemos quedarnos en paz. Puedes llegar hasta ahí. Si pudiste llegar a hacerme esto, es porque Dios te lo permitió. Y si Dios lo permitió, yo tengo que salir adelante. Esto no me tiene que superar, porque lo que Dios permite que nos pase no nos supera. Nosotros somos los que nos atarantamos y centramos nuestra atención en nuestro dolor, y las pasiones desordenadas se desbordan. Por eso es que no podemos en esto. Pero si alguien nos hace mal, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar la paz. Lo que yo tengo que hacer es cuidar la paz, cuidarme. Sí es lícito cuidarnos, pero no dejar de amar, porque si dejas de amar, sacas al Espíritu Santo. Y si sacas al Espíritu Santo, ¿qué tienes ahora? ¿Qué tienes? Ya no tienes nada. Te quedaste sin nada. El mal que nos hacen entonces, cualquier persona que nos haga un mal, o nos perfecciona en el amor o nos amarga.
pero no depende de la otra persona, depende de ti. El ejemplo que hemos puesto tantas veces, que alguien llega y me dice, Carlos, quiero que me odies. Tú no vas a decidir si yo te voy a odiar o no. Y me dan una patada, ya me dan ganas de odiarlo. Pero yo decido si una patada es suficiente para odiarlo todo lo que me reste de vida, o digo, pobrecito, le falta el Espíritu Santo. Ojalá un día lo reciba. ¿Y qué me hizo? Me ayudó a purificarme, viene la mayor fuerza del Espíritu Santo. Todo ataque o me hace más fuerte en Dios o me amarga, depende de mí. No depende de los demás. Yo no le puedo echar la culpa a nadie. Depende siempre y solamente de mí. Entonces, por eso tenemos que tener nosotros cuidado, en lugar de traer rencores y de traer cosas, trabajar. Es el momento de crecer en el Espíritu Santo. ¿Es difícil? Claro, porque tienes que llegar al límite de tus fuerzas humanas. Cuando llegas al límite de tus fuerzas humanas, de ahí para adelante le toca a Dios, ya no te toca a ti. Pero si no llegas al límite, ¿cómo? ¿Cómo va a seguir el Señor? Tendría que hacer lo que tú podías haber hecho y no quisiste hacer. Eso no lo va a hacer Dios. Dios no es papi, Dios es padre. Dios no es papi. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer a nosotros. Por eso podemos tener muchos enemigos. Podemos tener nosotros muchos enemigos, pero no podemos ser enemigos de ni una sola persona, porque los que perdemos somos nosotros. Y esa persona pierde, pues a lo mejor ya está perdida, o a lo mejor se arrepiente antes que nosotros. ¿Quién sabe qué va a pasar? Lo que sí es que podemos tener muchos enemigos, pero no podemos ser enemigos de ni una sola persona, porque perderíamos la presencia de Dios en nosotros, ya no habitaría Dios en nosotros, ni nosotros habitaríamos en Él. Entonces, ¿qué sentido tiene ya toda la vida? Porque la vida es para eso. La vida nos fue dada para eso nos fue dada la vida. Por eso se dice, donde reina la paz, no reina Satanás. ¿Es qué bonita frase? Donde reina la paz, no reina Satanás. Cuando hay paz, no, el que está inquieto anda buscando, pero el que tiene paz ya no busca nada. Ya no busca nada. Eso es lo que tenemos que buscar entonces nosotros, la paz de Dios en nosotros. Dice Jesús, llorando. Yo tuve la dicha, la gracia de conocer el lugar. Está marcado el lugar desde donde se veía el templo de Jerusalén, desde el huerto de los olivos. No hay un templo ahí, no se hizo un templo en ese lugar. Hay un pequeño nicho nada más que menciona que según la tradición hay ese lugar donde Jesús vio Jerusalén y lloró. Y dijo, si supieras lo que puede llevarte a la paz, pero eso está fuera de ti, porque lo único que ves es lo que te hicieron. Pues quédate con eso. Cada quien, nosotros somos libres de vivir de una manera natural o de una manera sobrenatural. ¿De cuál manera quieren vivir ustedes? Si quieren vivir de una manera sobrenatural, prepárense para las pruebas. No pueden subir de nivel si no son capaces de pasar la prueba. Por eso es bien importante estar atentos a nosotros, no a los que nos rodean, a nosotros. A mí no me sirve de nada que ustedes se esfuercen y avancen y crezcan y yo me quede ahí todo chaparro, todo enano espiritualmente hablando. Yo necesito también crecer, que Dios habite cada vez más en mí, cada vez más, para que el que venga a mí se encuentre con Él, no conmigo. Imagínense, una mamá, un papá bien lleno de Dios y sus hijos llegan a ellos, van a encontrar sabiduría, van a encontrar paz, van a encontrar amor, van a encontrar todo, pero no tiene el Espíritu Santo la persona, va a encontrar pan con lo mismo, lo de siempre, lo humano, lo que se puede encontrar en cualquier rincón, en cualquier esquina en la calle.
Por eso necesitamos esforzarnos y prepararnos. No va a ser fácil, es un desierto, hay que irnos. Fíjense cómo en la primera lectura Matatías solito se fue al desierto. No lo mandó nadie, nada. Él solito se fue al desierto para poder mantenerse cumpliendo la ley de Dios. También nosotros vamos a ir quedando privados de muchas cosas, pero queremos crecer en Dios. Esa es la razón por la que aguantamos todo, porque queremos que la presencia de Dios crezca en nosotros. Hay muchas cosas que no se van a entender, sí hay muchas cosas que no se van a entender. Dice una historia que cuando San Francisco de Asís iba por un bosque una vez caminando lento, estaba lleno de paz. Sin embargo, no todo lo entendía. De repente dice que vio no me acuerdo qué animalito, anden de cuenta, un escarabajo de ese tipo, iba caminando y se encuentra con un montonal de hormigas y se le avientan todas las hormigas y el escarabajo quiso volar y no lo dejaron, ¿verdad? Le empezaron a cortar alas y empezaron a atacarlo y decía San Francisco, son muchas contra un escarabajo. Como que no está equilibrado este pleito, como que no está muy, y dice él, no entiendo qué está haciendo Dios, pero ¿quién soy yo para entender todo lo que Dios hace? Lo deja todo y empieza a orar y empieza a poner su mente en Dios y no perdió la paz. Y no perdió la paz. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Para eso es la vida, para que trabajemos esto, para que no perdamos ya la paz, para que ya no perdamos a Dios en nuestro corazón. Para eso es la vida, para ir trabajando, para ir creciendo en esto. Pues no es fácil, pero le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.